Hola y bienvenidos. Hoy tenemos algo distinto, algo especial. Sí, En lugar de informes públicos o artículos, tenemos en nuestras manos las notas de una reunión privada. Un grupo de inversión. es como ser una mosca en la pared, ¿no? Totalmente. Pensemos en eso, en escuchar una conversación real, sin filtros, donde se mezclan inversionistas con décadas de experiencia y gente que está a punto de comprar su primera acción. Y eso es lo que lo hace tan valioso. Normalmente vemos análisis súper pulidos, informes que ya pasaron por 10 capas de edición. Esto es más crudo. Es el debate interno. Exacto. Las dudas, las convicciones, el tipo de charla que hay justo antes de decidir arriesgar dinero de verdad. Totalmente. Y el material, la verdad, es todo un viaje. Salta de un análisis sobre el futuro de Bitcoin con gigantes como JP Morgan a una estrategia de trading con un nombre casi de película. El efecto tsunami. Ese mismo. Nuestra misión hoy es, desglosar esta conversación para extraer las tácticas y, sobre todo, la mentalidad que hay detrás. Y ver cómo aplican la teoría a casos concretos. Ahí es donde realmente se ve si una estrategia funciona. Muy bien, pues vamos a sumergirnos. Lo primero que salta a la vista en estas notas, casi en la primera página, es el elefante en la habitación de cualquier conversación financiera hoy. Bitcoin. Bitcoin. Pero lo interesante aquí, por lo que se lee, es que el debate no es tanto si va a subir o bajar mañana. La conversación va más profundo. ¿A qué te refieres? Trata sobre cómo las grandes instituciones, las que antes lo veían casi como un enemigo, están cambiando radicalmente su juego, y el caso de estudio es JP Morgan. Uno de los bancos más grandes y tradicionales de Estados Unidos. El mismo. Claro, y aquí la cosa se pone casi de novela. El CEO de ese banco, Jamie Dimon, es famoso por haber llamado a Bitcoin un fraude. Dijo que despediría a cualquier empleado que lo negociara. Exacto. Pero ahora, estas notas detallan cómo su propia empresa está lanzando un producto que, según el análisis del grupo, parece una apuesta directa a que suba. Y mucho, para el 2026. Esa es la tensión clave que parece que exploraron. ¿Cómo se come eso? Hablaron de la contradicción. Sí, y la conclusión a la que llega no es tanto que sea una contradicción, sino una evolución forzada. Forzada por el mercado. Totalmente. Lo ven como una especie de capitulación institucional. Han llegado al punto en que es más rentable unirse al sistema que luchar contra él. La opinión personal del CEO ya no importa frente a la demanda de los clientes. O sea que la pregunta en esa reunión no era ¿quién tenía razón? No, la pregunta era ¿estamos viendo el inicio de la gran ola de dinero institucional o ya vamos tarde a la fiesta? Y parece que al menos uno de los miembros es muy, pero muy optimista. Mencionan una predicción personal de un tal Alex Ransell, sí. Que proyecta un Bitcoin a $150,000. Suena a una locura. Bueno, suena a locura, pero lo basan en esa idea de que el dinero institucional apenas está empezando a entrar. Claro, y lo conectan con algo real, algo tangible. Un ETF llamado IBIT, que en ese momento ya tenía un capital de mercado de $71,000 millones. Eso ya no es especulación de nicho. Eso es Wall Street jugando en serio. Es un cambio de paradigma total. El debate pasó de ser Bitcoin contra el sistema a cómo se beneficia el sistema de Bitcoin. Y lo que me pareció fascinante es cómo bajan esta idea tan monumental a algo súper práctico para una pequeña empresa. Mencionan un software, Square. Sí, esta es una aplicación muy concreta. La recomendación en el grupo fue para los dueños de negocios que estaban ahí. ¿Y cómo funciona? Square permite que un comercio, sea una cafetería o una tienda online, configure una transferencia automática. Digamos, el 1% de los ingresos de cada día se va directo a una cuenta de Bitcoin. O sea, es como un ahorro invisible. Casi invisible. No requiere disciplina diaria. Se integra en el flujo de caja del negocio. Es una manera de convertir un activo tan volátil en una estrategia de ahorro a largo plazo. Precisamente. Y para justificar por qué alguien se tomaría esa molestia, uno de los miembros más veteranos compartió unos datos históricos. A ver. En julio de 2010, un Bitcoin costaba 6 centavos de dólar. En mayo de 2016, ya eran $453. Es un crecimiento exponencial. A pesar de los baches brutales. Y eso es lo que mantiene el interés. Ok, entiendo la parte de la inversión, a largo plazo.
la visión macro. Pero de repente, en las notas, se nota un cambio de energía. Sí, total. Pasan de esa visión de años a algo mucho más táctico. Algo que podrías aplicar la semana que viene. Lo llaman el efecto tsunami. Suena a marketing, sí. Suena a un curso online. Pero, ¿qué hay detrás de esa idea? El nombre es llamativo, pero el concepto es una técnica de análisis técnico bastante clásica. Se centra en analizar los gaps. ¿Los huecos del mercado? Exacto. Un gap es sencillamente un salto en el precio de una acción entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. ¿Y por qué pasa eso? Porque durante la noche sale una noticia, un informe de ganancias. Cualquier cosa que cambie la percepción del valor y el precio abre directamente más arriba o más abajo. Sin que haya habido operaciones en medio de ese rango. Exacto. Y la teoría de este efecto tsunami es que el mercado tiende a volver a ese hueco para cerrarlo. Esa es la premisa que discuten. Y usan un ejemplo muy fácil de entender con una empresa que todos conocemos. Home Depot. Home Depot. Describen cómo la acción dejó un gap bajista, es decir, abrió más bajo de lo que cerró el día anterior. Y ese hueco, que era una caída del 2%, se cerró por completo en solo 9 días. Hay una frase que está subrayada en las notas. Me encantó. Ningún banco te ofrece un rendimiento del 2% en 9 días. Esa frase se te queda grabada y recalcan mucho la idea de pensar en porcentajes, no en dinero. Un 2% es un 2%, claro. Pero, a ver, suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si el mercado siempre tiende a llenar estos huecos, ¿por qué no todo el mundo se hace rico con esto? Esa es la pregunta del millón, y sí la abordaron. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que no es una ley de la física. Es una tendencia, una probabilidad. Algunos gaps nunca se cierran o tardan años en hacerlo. La clave que discuten es la paciencia. Y la gestión del riesgo, supongo. Claro. Y eso los lleva a diferenciar entre dos estilos de trading. Por un lado, el day trading, que es comprar y vender el mismo día. Con la famosa regla de los $25,000 en Estados Unidos. Correcto. Y por otro lado, el swing trading, que es la estrategia que ellos aplican aquí. Y el swing trading no tiene ese límite, ¿verdad? No. Busca aprovechar estos movimientos que duran días o semanas, como el cierre de un gap. No te exige estar pegado a la pantalla. Pues es una estrategia que se adapta mejor a personas que tienen otro trabajo. Exacto. Requiere análisis, una orden de compra y luego paciencia. Y me gusta que en medio de toda esta conversación tan técnica se tomaron un momento para nivelar a todos. Sí, a todos los presentes. Las notas mencionan a un participante, Jonathan, que dijo que estaba a punto de comprar su primera acción. Y le explican uno de los conceptos más básicos pero cruciales. El P-ratio, claro. El famoso ratio precio-beneficio. Sí, o PE por sus siglas en inglés. Y lo explican de una forma muy intuitiva. Básicamente te dice cuántos años tardaría la empresa en devolverte tu inversión con sus beneficios actuales. Si se mantuvieran constantes, claro. Exacto. Un P-ratio alto, y dan el ejemplo de Palantir, que estaba en 393. 393. Sí. Sugiere que la acción está muy cara en relación con lo que gana hoy. Estás pagando $393 por cada dólar de ganancia actual. Es una apuesta gigantesca a su crecimiento futuro, entonces. Totalmente. Mientras que un P/E ratio bajo, que para este grupo el ideal está entre 5 y 32, indica que la empresa genera buenos beneficios en relación con su precio. Podría ser una buena compra. La llaman, y me encantó la analogía, un termómetro de sensatez del mercado. Entiendo lo del termómetro, pero luego vuelven al ejemplo de Palantir. Es una empresa líder en inteligencia artificial, la describen como un monstruo, pero tiene ese PE casi 400. Claro. El grupo debatió por qué el mercado a veces parece ignorar por completo una métrica tan fundamental. ¿Es pura euforia por la IA o hay algo más? Discutieron precisamente eso. Y la conclusión a la que llegan es que el mercado opera con dos lógicas a la vez. Dos lógicas. Por un lado, la lógica del valor, que es el P/E ratio. Y por otro, la lógica de la narrativa, de la historia. Palantir es una acción de historia. Exacto. La gente no la compra por sus beneficios de hoy, sino por la historia que se cuenta sobre su dominio futuro en la IA. O sea que el riesgo es que si no cumple esas expectativas casi perfectas, el precio se puede desplomar. Justo eso. No basta con que la empresa sea buena, tiene que tener un precio razonable. Y para verificar eso, mencionan que usan herramientas concretas. ¿Como la aplicación WB? Sí, una aplicación gratuita. La usan para ver las proyecciones de los analistas profesionales de Wall Street. Es una forma de contrastar su propia opinión.
Ok, a nosotros nos parece cara, ¿qué opinan los expertos? Exactamente. Les permite ver si están nadando a favor o en contra de la corriente. Y ambas cosas pueden ser buenas, pero es crucial saber en qué situación estás. Entonces ya tienen sus conceptos. La búsqueda de gaps, el P/E ratio como termómetro, cómo aplican todo esto en la práctica. Ahí es cuando las notas se meten de lleno a analizar acciones específicas. Y es interesante ver sus reglas en acción. Sí. Por ejemplo, mencionan a Tesla, una acción muy popular pero que no paga dividendos. Y la regla es clara. Como no les da un ingreso pasivo, no la compran a cualquier precio. Su estrategia es esperar pacientemente a que el precio baje a un punto técnico clave en el gráfico para recargar. Esperan sus momentos, no compran por euforia. Nada de euforia. Y también mencionan el caso contrario con United Health, una aseguradora. Ahí esperan que baje para cerrar un gap alcista. Exacto. En este caso, el salto en el precio fue hacia arriba, dejando un hueco por debajo. El principio del efecto tsunami es el mismo. Es como si el precio tuviera una memoria. Y quisiera volver a visitar esas zonas que se saltó. Pero el caso de estudio que parece haber dominado la conversación y donde juntan todas las piezas es una empresa de la que, la verdad, nunca había oído hablar. JNX. JRNX. Aquí es donde se pone fascinante. Porque es la prueba de fuego para su metodología. Lo primero que señalan es que la acción sufrió un gap bajista masivo. Del menos 41%. Una barbaridad. Y con un volumen de operaciones altísimo. Hubo pánico. Es una empresa de salud nueva que aún no genera ganancias, así que su P/E ratio es negativo. La definición de un cuchillo cayendo. Todas las alarmas sonando. Todas. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué demonios estaban siquiera considerándola? Esa era la pregunta central del debate. Y la razón es que entienden la naturaleza de este tipo de empresas. Del sector biotecnológico. Exacto. La volatilidad ahí no depende de los beneficios trimestrales, sino de los resultados de sus ensayos clínicos. Es una apuesta binaria. De todo o nada. Todo o nada. Si el ensayo es exitoso, el valor se puede multiplicar por 5, por 10. Si falla, puede ir a la quiebra. Y aquí es donde entra la parte moderna de su análisis. Precisamente. Para entender por qué había caído un 41%, usan ChatGPT. Le preguntan a la IA. Sí, le piden un resumen de las noticias recientes sobre JNX, y la IA les informa que la caída se debió a resultados mixtos en una fase temprana de un ensayo. O sea, no fue un fracaso catastrófico. No, pero sembró dudas. La conclusión del grupo es que, aunque el riesgo es altísimo, un futuro anuncio positivo podría provocar el tsunami alcista que buscan. Cerrando ese enorme gap del 41%. Ese es el potencial. Este caso de JNX lo resume todo. Entonces, Totalmente. Tienes el análisis técnico del gap, la evaluación del riesgo fundamental y el uso de herramientas de IA para obtener información rápida. demuestra que no es solo mirar patrones en un gráfico. Es entender la historia detrás de la acción, el por qué. Este caso es una ventana directa a su verdadera tolerancia al riesgo. Es la antítesis de comprar Coca-Cola. Ok, si damos un paso atrás, después de analizar estas notas, lo que vemos es un retrato fascinante del inversionista moderno, ¿no? Sí, es una mezcla de viejas y nuevas escuelas. Un acto de equilibrio constante. Por un lado, la paciencia casi filosófica del que invierte a largo plazo, en Bitcoin. Confiando en la tesis de la adopción institucional. Y por otro, la agilidad y la astucia táctica del trader que busca ese 2% en 9 días. Y para navegar esos dos mundos, usan una caja de herramientas completamente híbrida. Combinan el P/E ratio, una métrica que tiene casi 100 años, con ChatGPT para resumir noticias en segundos. Es el abuelo y el nieto trabajando juntos. Me gusta esa analogía. Al final, lo que se extrae es un enfoque dual. Este grupo está constantemente equilibrando el análisis técnico de los gráficos ¿Qué es mirar el pasado? para intentar predecir el futuro, sí. Y lo equilibran con la comprensión de los eventos del mundo real, un acuerdo corporativo, un cambio de CEO, o como en el caso de JNX, el resultado de un ensayo. Es como conducir mirando los espejos y el GPS que te muestran por dónde vienes y a la vez el parabrisas para ver los imprevistos que tienes justo delante. Necesitas ambas cosas para no chocar. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta final que, creo, flotaba en el ambiente de esa reunión. Sobre todo después de debatir el caso de JNX. En un mundo saturado de datos, donde todos tenemos acceso a los mismos gráficos, a la misma IA, ¿dónde reside realmente la ventaja del inversionista?
¿Está en ser el mejor analista del pasado, el que mejor lee los patrones? ¿O está en ser el que mejor predice la reacción humana, colectiva, a un evento futuro que aún no ha ocurrido?